En este podcast hablamos de los lectores libres. ¿Somos libres a la hora de elegir lo que leemos? ¿Somos libres cuando leemos? ¿Somos libres cuando creamos? Por ejemplo, ustedes ahora que nos eligen, ¿pueden seguir escuchándonos o simplemente parar? Sin embargo, les confesamos que para nosotras fue complicado materializar la libertad en la literatura. Por supuesto, entendiendo siempre que ser libres era la única opción. Libres de dar una opinión, disonante o no. Libres de contradecir a la idea misma de la libertad. Libres de elegir. Porque en las opciones también radica la libertad. Es decir, somos lectores más libres si tenemos un contexto que nos provee lecturas más diversas. Si pinchamos las burbujas de las tendencias desde adentro y dejamos arrastrarnos por la espuma. Aceptamos la libertad celebrando nuestras representaciones, pero sin dejar fuera lo otro, a lo extraño, a lo distinto. Somos más libres mientras más libres son las palabras y los silencios. La libertad es un derecho de elección. Ojos de pena azul, ojos de pena azul, ojos de pena azul, ojos de pena ¿Somos libres al leer y al decidir qué leemos? Pues nada, ¿qué va? Estamos llenos de prejuicios, pero hasta límites insospechados. Tenemos prejuicios sobre ciertos géneros de literatura o sobre autores, o aquello tan común de no juzgues un libro por su portada es lo primero que hacemos. Y tachamos muchas veces no aquello que leemos, sino vetamos cosas que no leemos. Yo creo que esto lo hacemos sistemáticamente. Pensamos, bueno, este género es para gente muy melosa, no me va a gustar, yo no soy nada romántico. O de repente piensas en historias como los fanfics y piensas que son historias de mierda y no te van a gustar. Y piensas que eso no es para mí. Y de repente tu decisión sobre qué leer, qué no leer, pues no es libre, porque tienes una serie de prejuicios, ideas preconcebidas, tienes cosas en la cabeza que dices, nah, esto yo no lo compro, esto yo no lo voy a leer porque no va conmigo, y aunque no lo hayas leído todavía, dices, no voy a leerlo. Creo que ninguna persona que conviva en una sociedad es libre al 100% en ninguna actividad que realice. Porque al convivir en una sociedad ya tienes que tener en cuenta la opinión de diversas personas a la hora de llevarse bien o de realizar alguna actividad en conjunto. Entonces, más allá de eso, a la hora de leer y decidir lo que leemos, sí que somos algo más libres. Aunque sí que es verdad que hay muchos factores que nos alteran y que nos hacen no ser tan libres, puesto que a lo mejor en algún momento de tu vida tú, si fueses totalmente libre, decidirías leerte ese libro, pero por miedo a lo que puedan pensar de ti o algún que otro factor, decides no optar por ese libro. Sin embargo, todo esto se puede ver negado por el hecho de que a veces no sabemos que estamos siendo influenciados por el resto de cosas que ocurren a nuestro alrededor. Entonces, si no somos conscientes de esta influencia, en realidad sí que seríamos libres al estar leyendo, al estar escribiendo, al estar realizando cualquier actividad artística. Siento que soy bastante privilegiada en el sentido de las opciones que tengo. Ok. Que no... Por ejemplo, en el tema estudio tampoco me han nunca guiado en una dirección, o sea, que he tenido como muchas posibilidades. Entonces, en ese tema, en el de opciones, sí, realmente. Pero luego también me siento bastante condicionada un montón por la sociedad y por todo eso. Entonces, en ese sentido, no soy libre. Yo creo que a día de hoy sí somos más libres a la hora de elegir, porque ya no tenemos
como instituciones que nos vayan a prohibir libros en concreto y todo eso que, o sea, políticamente ahora puedes leer lo que tú quieras. Pero sí que es verdad que es censura por parte de uno mismo, que ya recae entre lo que uno considera interesante leer o que le va a aportar algo, o si no quiere probar un nuevo género, al final eso cae en cada uno. Pienso que la libertad en cuanto a la elección de la lectura o de la lectura en sí es cuánto de capaz eres de olvidarte un poco de ti mismo, o sea, de tu juicio, de tu forma de pensar, de tu forma de tal, ¿sabes? De rollo, por ejemplo, no decir no me leo esta obra de teatro porque la escribió un payo que estaba en la falange o que no sé qué, ¿sabes? O sea, para mí la libertad es eso. O sea, es que como abandonarte un poco, ¿no? Por así decirlo. O sea, por ejemplo, el otro día estaba por la calle, había un espectáculo de rollo de circo, ¿no? Para niños. Y es como te sientas a verlo y pues lo vas a disfrutar más o menos, o vas a ser capaz de absorber más o menos, dependiendo de lo capaz que seas, de olvidarte de que eres un puto adulto, de olvidarte de que eso no es para ti, que tú estás por encima, ¿sabes? Para mí eso es la libertad, por lo menos a la que aspiro, yo creo. A ver, yo partiría de la base de que la libertad total y real no existe como tal, ya que vivimos en un mundo, en sociedad, con un entorno que tiene sus reglas y que esas reglas hay que cumplirlas. Además de que siempre está esa famosa frase de tu libertad termina donde comienza la del otro, ¿no? Pero enfocando en qué leer y qué queremos leer, en líneas generales somos libres de escoger aquellas lecturas que nos resulten más interesantes, aunque en momentos en los que estés estudiando algo o cuando te regalan algo y como que a veces te puedes sentir obligado a leerlo por no hacerle el feo a esa persona que te lo ha dado o porque tienes que entregar un trabajo sobre un libro. Entonces en esos momentos no somos tan libres para elegir qué leer. Cuando sí lo somos y estamos leyendo, no sé si seríamos realmente libres, porque al final nosotros estamos leyendo la historia, nos la imaginamos como queremos en nuestra cabeza, pero la historia está ahí. Es decir, si leemos cronológicamente, tal cual lo ha escrito el autor, no podemos ser libres, ya que lo que estamos leyendo depende de otra persona. Pero lo bueno es que esto se soluciona leyendo más. Cuando más lees, cuanto más referencias, más historias, más personajes, más libros tienes, más has podido descubrir, más historias has podido conocer, te rompes prejuicios, rompes moldes. Yo creo que más que encasillarte, encuentras nuevos espacios en los que sentirte cómodo, o que al principio pensabas que no, ni de coña, yo hoy no me veo, no voy a ser capaz de sentirme cómodo en una historia de tipo corte romántico, o de misterio, o de terror, que no es lo mío, o ciencia ficción. ¿Qué va? ¿Cómo voy a leerme yo eso? Y sin embargo, una vez encuentras una historia que te puede enganchar, o que te puede gustar más, o que te puede integrar más dentro de un universo que crea el autor, sí es verdad que empezamos a ser más libres, pero para esto de falta seguir leyendo y leer más y tener una mentalidad más abierta con respecto a el mundo de la literatura y la creación literaria, porque he de admitir que a veces somos muy herméticos tanto en lo que pensamos como en lo que, aún sin creerlo, estamos poniendo delante a modo de prejuicios o a modo de barreras para no conocer algunas historias. Por ejemplo, cuando era más pequeña, yo si veía un libro en mi casa, cuando me quedaba sin nada mío que leer, pues entonces cogía el libro de mis padres. Entonces, a lo mejor me empezaba a leer libros y me los leía y no me planteaba por qué me estaba leyendo un libro de mitología griega, ¿sabes? Pues me gustaba la historia, me la leía, ¿sabes? Y luego ya más mayor sí me empecé a plantear
A lo mejor este libro trata temas de los que una niña no tendría que estar leyendo. Tipo, por ejemplo, yo me empecé El niño y el pijama de rayas, no sé si tenía 10 años. Claro, empecé ahí a ver cosas un poco turbias, digo, mamá, ¿este libro qué? Y claro, pues me faltaba un par de años para leerlo. Porque no tenía el contexto histórico, entonces como está narrado desde la perspectiva de un niño, que es un niño que tampoco lo entiende, pues no sé, fue un caos intentar leer ese libro para mí. Siempre depende de lo libre que tú seas en cuanto a tus prejuicios. En plan, si por ejemplo se te pone delante un género y decides no leerlo, eso depende de lo libre que tú seas, de cómo de fuertes sean tus prejuicios hacia ese género, por ejemplo. No sé. Eso yo creo que forma parte como del juicio personal, pero yo creo que ahora mismo en el siglo XXI, tal, Occidente, creo que sí que somos libres de leer lo que queremos. O sea, no hay nada que esté... Otra cosa es que no te interese, otra cosa es que no te llegue, que no estés informado, pero libre eres de leer lo que quieras, prácticamente. Es imposible que todo lo que... Sí, pero siempre está como tu personalidad o lo que tú crees de ti mismo, que a lo mejor dices, hostia, tal, una novela romántica no me interesa, cuando a lo mejor sí te interesa, pero es como son prejuicios que tienes en tu cabeza de ti mismo y de las cosas. Todo lo que... Es imposible que... Es imposible que... Nada, que yo creo que simplemente como lector eres libre, pues mira, como lector en plan categoría de persona que lee de forma más o menos nociva, pues sí eres perfectamente libre porque nadie te va a obligar. Bueno, si eres un estudiante de educación secundaria obligatoria, a lo mejor sí, pero bueno, nadie te va a obligar a leer tu libro y tampoco hay en general censura, entonces ahora mismo, entonces tal. Pero lector como en el acto en el cual tú estás leyendo, en ese momento, pues no eres libre porque es lo que ha dicho Alberto, creo que lo ha dicho muy bien, no se puede leer un libro con las palabras del otro, entonces a leer también se aprende, simplemente. En plan, hace falta leer mierdas en algún punto de tu vida. No, pero que al final siempre estamos influidos por el momento en el que estamos viviendo, por los sentimientos que sentimos en cada momento, y incluso no a la hora de elegir el libro, sino a la hora de estar leyéndolo y de lo que te está transmitiendo. Claro. No es lo mismo leerte un mismo libro, el mismo, en un momento en el que tú estás feliz, que en un momento en el que estás muy triste, depresivo, que echas de menos a alguien, o que estás nostálgico, lo que sea. La manera en la que lo percibes es totalmente distinta, que no tiene nada que ver. Entonces no eres libre, estás sujeto todo el tiempo a tus sentimientos y a tus pensamientos, siempre. Y a tu formación, porque hay libros que a lo mejor tú no puedes leer en una etapa que luego cuando vuelves a ellos dices, ¡ah! Claro. Y así, aunque lo entiendas el libro, luego lo vuelves a leer años después y entiendes otras cosas o lo ves de otra manera y así, los libros se pueden ir releyendo 1000 veces por eso. Lo que sí entiendo es que con la poesía pasa muchísimo más que con la narrativa. Porque la poesía tiende a eso, la poesía tiende a la metáfora y las metáforas son interpretables. Al fin y al cabo, una historia no deja de ser una historia. Que sí, que tú puedes interpretarla de muchas maneras y demás, ¿no? Pero bueno, es la historia. Yo creo que la poesía, pues, tiende más a servir la libertad en el lector. Yo creo que quitando la parte de la autocensura que tú le vas a hacer, que supongo que eso es libertad porque al final tú estás decidiendo, aunque sea en contra de un libro, pero que a la hora de leer sí que tenemos total libertad de saltarte un párrafo de descripción que dice, paso de estar leyéndome 2 páginas enteras sobre cómo describen el bosque, quiero ya un diálogo. Al igual que somos libres de dejar el libro olvidado para siempre hasta que un día digan, pues ahora sí quiero leerlo. Así que creo que sí que tenemos libertad a la hora de leer. Tenemos libertad de leernos el final primero, de saltarnos, ir a los agradecimientos, volver para adelante.
Es imposible que todo lo que O sea, yo por ejemplo, cuando tenía, no sé, 14 años por ahí, o 15, no sé si lo he dicho ya, que me estaba leyendo un libro que era El nombre del viento, que es como de ficción y de aventura máxima, ¿no? Que el protagonista es como el ser perfecto, ¿sabes? Como todo maravilloso. Pues yo estaba ahí en mi casa, en el instituto, leyendo todo lo que le pasaba al payo, que le pasaban cosas espectaculares todos los días, ¿no? De su vida. Y yo me sentía un miserable, en plan... Y me sentía tan poco libre, o sea, me sentía una mierda. Al ver la vida del otro, yo me sentía totalmente sin libertad. Y por otra parte, o sea, es que he sentido como mucho las dos cosas. Tanto la libertad tanto la no libertad como la libertad, por ejemplo, cuando me leí el libro de El mito de Sísifo de Camus en segundo de bachiller. Ajá. Ahí sentí la no libertad que yo estaba sintiendo, pero por conocer cómo de libre era, que era lo que me daba el libro, ¿no? Y entonces ahí sí que me sentí muy libre, y entonces eso fue lo que me hizo sentir peor al verme viviendo así. Y ahora es como que últimamente me siento un poco aburrido no sé si por las cosas que estoy leyendo o por la perspectiva con la que estoy leyendo, pero no siento mucho. Iba a decir no siento mucha libertad, pero no siento mucho en general. En la lectura hay una entrega total, incluso aunque mantengas la distancia con el libro que lo estás leyendo por lo que sea, ¿no? Has decidido leerlo, aunque no sea tu libro. Ya no hablo de uno en el que te entregas porque está funcionando y querías, ¿no? Hablo incluso cuando hay esa distancia, hay una entrega absoluta ahí, o sea, quien manda, entras como, es cosmológico casi, ¿sabes? Entras al mundo de ese libro y tienes que funcionar con ese libro y con lo que pasa en ese libro y con las palabras de ese libro y con cómo las cuentan en ese libro, y tienes que, si quieres recorrer el libro, tienes que hacerlo con las palabras del libro, no puedes recorrer un libro con las palabras de otro, ¿no? En ese sentido, en ese plano, la entregas, o sea, te jodes, no eres nada libre, te lo comes. Ahí es absoluto, creo yo. Pero, o sea, no, tú eliges, o sea, creo que, porque la libertad, o sea, esto es importante, o sea, voy a retomar una cosa que ha dicho Freire al principio, que era la idea de cómo de libre eres cuando estás contando una historia, ¿no? Uh-huh. De que la historia te lleva, ¿no? Y era como que era la historia la que te llevaba, la que te quitaba la libertad, por así decirlo, ¿no? Como que la libertad era seguir siendo fiel a lo que tú querías escribir. Pero también puede ser lo contrario, puede ser que la libertad sea ser libre de lo que tú querías contar y contar lo que la historia quiere que cuente, o contar lo que la historia quiere contar, o no sé. No sé si me explico. O sea, como que estamos siempre poniéndonos a nosotros y a nuestra voluntad en el centro de la libertad, ¿no? O sea, como si eso fuera la libertad máxima. Pero puede ser que no sea así, en plan, puede ser que la libertad sea capaz de dejarse hacer o de dejar que la historia haga y ser libre de tu propia idea. A la hora de crear algo, creo que somos menos libres. Todo depende de si estás creando para alguien más, que entonces pues tienes que cumplir sus expectativas y lo que te pidan. E incluso cuando estás creando por ti mismo, por el placer de hacerlo, creo que siempre hay como una lucha interna entre lo que tú quieres transmitir y lo que consigues. Y entonces puede ser un poco frustrante que te quieras ceñir tanto a la idea y que no lo consigas expresar. Entonces pues no estás siendo libre, porque en vez de dejarte fluir te estás centrando en esa idea anterior. Yo considero que ambos son libres a un nivel formal pero no material, es decir,
en el momento en el que se es lector o escritor, porque en ese instante se está leyendo o escribiendo, no hay ningún tipo de restricción. Esto claramente hemos visto una mejora muy grande. En las últimas décadas no hay libros que estén censurados y tampoco hay nadie que pueda impedirte coger un papel y un boli o las notas del móvil y escribir un poema sobre lo que tú quieras o escribir cualquier tipo de texto, dando exactamente igual el contenido del mismo. Otra cosa distinta sería, a nivel material, cuando un lector busca un determinado libro, ¿qué posibilidades hay de que pretenda encontrar un determinado libro cuando ni siquiera tiene, por ejemplo, el conocimiento de que existe, por supuesto? O si todo su círculo le indica que ese libro no lo debería leer, o no hay ninguna editorial que esté dispuesta a publicarlo, por ejemplo, en su idioma. Pues claramente ahí sí que vemos muchas restricciones, ¿no? Y lo mismo ocurre, por supuesto, en el caso del escritor. A pesar de que nadie te puede impedir escribir lo que tú quieras, en el momento en el que deseas hacer público eso que has escrito, sí que te puedes encontrar con muchas dificultades, especialmente si tu plan es publicar de forma tradicional en una editorial, aunque en la actualidad, claramente gracias a Internet, desde el anonimato se puede publicar cualquier tipo de texto, iba a decir literario, pero bueno, no literario, pero me centro en lo literario. Así que ahí también claramente el escritor es más libre que antes, porque tiene más autonomía y no depende de una empresa que decida si publica, no publica, cuántos ejemplares va a imprimir, etcétera. Yo también estoy muy en contra de idealizar la lectura y de esas cosas, pero es verdad que leer te hace conocer. A ver, siempre depende de lo que leas también, pero sí que puede abrirte la mente en cuanto que estás leyendo. Normalmente no te lees solo libros de una sola persona, sino que vas leyendo de personas diferentes y tal, y son versiones diferentes del mundo de la vida, versiones diferentes de mil historias, y eso te hace abrir igual que viajar. Porque también es que son lugares muy comunes, pero es real, tío, que viajar también te hace abrir la mente. O sea, viajar de verdad es que te hace abrir la mente. Porque estás viendo sitios, estás conociendo personas, estás conociendo lugares. Y, por ejemplo, a la hora de decidir qué vida quieres llevar o de qué manera quieres vivir, sí es verdad que cuanto más conozcas, no sé si te hace más libre. Te da más poder te da más opciones para decidir. No tiene por qué darte más poder de decisión, eso es verdad, creo yo. En plan, porque te puede pasar al contrario, ¿no? Lo típico, que tienes 1000 opciones, la típica carta de restaurante de 500 páginas, ¿no? Que, vale, conoces más opciones, pero ahora eres capaz de decidir algo. O sea, es como leerte el Mein Kampf. Te puede hacer te puede hacer más libre perfectamente eso, ¿sabes? Otra cosa es que tú estuvieras viviendo en los 50 y el hecho de acudir semanalmente al teatro a ver una obra de mierda que no te dice nada, que tal, eso es otra cosa. O sea, yo siempre depende de dónde estés leyendo. O sea, si tú lo estás leyendo con una visión crítica diciendo esto es lo que se está haciendo ahora, como si estás mirando Instagram, como si te metes a Instagram y eres tu objeto de consumo, en plan de simplemente mirando todo lo que hay por entretenimiento, o lo estás viendo sintiendo el asco y viendo todo lo que eso implica. No sé, en plan, son formas diferentes de mirar. Creando creo que es cuando precisamente somos menos libres, pues tienes en cuenta tantísimo todo lo que ocurre a tu alrededor que es imposible que todo lo que fluye de tu cabeza y que es precisamente 100% original tuyo no esté influido por el resto de la población, por el resto de la sociedad, por el resto de circunstancias que ocurren en tu vida, que hacen que no seas completamente libre. Además, por mucho que se tenga en cuenta que la literatura es ficción y que todo lo que se escribe está pasado por el ojo del autor y tiene un porcentaje que es ficción, aunque sea basado en una historia real,
sí que nos seguimos escondiendo a la hora de crear, pues tenemos miedo de lo que el mundo vaya a decirnos. En cuanto al crear, yo creo que es el ámbito en el que más libres somos, ya que al menos yo en donde me desenvuelvo, que es el mundo del trobo, etcétera, sí que soy muy libre, o cuando me expreso en redes sociales intento ser muy transparente y expresarme libremente con lo que yo quiero mostrar, decir al mundo, aunque volviendo a hilar al final con el principio, siempre imagino que quien crea teniendo en cuenta esa sociedad, cómo puede responder, cómo le puede reportar mayor beneficio o no, o simplemente actúa por aquello que de verdad quiere contar, quiere visibilizar, perdón. Y cuando nosotros creamos, pues hombre, está la sociedad ahí, ¿no? Está ese marco de lo que es correcto o no, de lo que está socialmente aceptado o no. Pero quizá cuando somos nosotros los que creamos, los que tomamos las riendas de la situación, quizás sería cuando más libres seríamos, creo. Sobre la libertad y la lectura diré 3 cosas. 1. Me producen gran sarpullido los lemas del tipo leer te hace libre. 2. Los algoritmos son lo contrario de la libertad. El algoritmo es un espejismo. Es gozoso y perverso. Te conocen tan bien y tan mal como una pareja, los algoritmos. Creo que me podría enamorar de un algoritmo. Y 3. En los libros tienes un poco la libertad de Schrödinger. Eres un gato que está vivo y muerto a la vez. Se trata de una superposición cuántica lectora en la cual te sabes libre y a la vez sometido, dominado, tiranizado por la mano de un dios ajeno. Cada libro es un tránsito de palabras obligado y tienes que entregarte. No se puede leer un libro con las palabras de otro. Presiento que hay una erótica en esa entrega. Creo que el deseo es un componente esencial de lo literario y lo libresco. Pero los análisis del deseo suelen ser desatinados, así que dejo eso a un lado. Hablo de la libertad de Schrödinger porque no hay elección libre si no hay juicio para elegir, pero el juicio ya es determinismo. En la literatura, de todas las libertades coartadas, la que más me preocupa personalmente es la propia coerción, la autocensura. Tomé algunas notas en esta sesión de Ojos de Perra Azul. Las leo. ¿Es más libre el escritor de brújula que el escritor de mapa? Cuando leo soy libre como constructor de sentido. Ay, qué mal, qué bien. Creo que esta la tomé cuando hablamos de Lolita y de El aliado de Iván Repila. Y mi favorita de despedida. Libre no es el inclusivo de libro. Como esto va de libertad, he decidido usar el ejemplo más libre que se me ocurre. Un personaje que fue bastante libre a la hora de escribir y a la hora de inventarse su propio personaje, Corinne Tellado. Una mujer cuestionada por su amplia obra de literatura romántica. De hecho, las academias consideran que es una literatura menor, pero ella se encargó de publicar alrededor de 500 libros, vender 400 millones de ejemplares en el mundo y ser la segunda persona más leída en castellano. La primera mujer, vale acotar. Y cuando ella, que fue libre de escribir lo que quiso todo el tiempo, de construir un universo lleno, sí, de estereotipos, pero también de una idea de lo romántico que quería expresar a sus lectores que además se encontraban de manera libre dentro de esos libros y vivían estas historias con la misma libertad con la que ella le escribía. Cuando decide unirse a Bruguera, una de las más importantes editoriales, Bruguera decide republicar algunos de sus libros con otros títulos, cortándole la libertad a través del contrato.
y logrando que ese puente que ya había conseguido con sus lectores se rompiera levemente al sentirse defraudados y sentir que las estaban estafando. Es muy interesante porque luego, cuando ella recupera sus novelas nuevamente, decide construirse un personaje, Ada Miller, un seudónimo con el que escribe novelas eróticas. Y ella decía que eran facilísimas de escribir porque los sentimientos no aparecían por ningún lado. Y yo pienso en esos lectores que se enamoraban a través de la novela, que eran libres de vivir y revivir esas historias de amor, pero también que eran capaces de vivir y revivir el erotismo que les daba la lectura de esos libros. Si eso no es ser un lector libre, de elección y de decisión, no sé qué puede hacerlo. ¿Somos libres al leer, al crear y al decidir qué leemos? Jamás le hagáis esta pregunta a un poeta, porque le destrozaréis la vida. Leer te hará libre, y la poesía es viento, es fluir, libertad. ¿Realmente puedes ser libre si dependes de algo para serlo? Yo decidí ser poeta de esos de cucurucho y varita, de los que adoran imaginar una historia distinta cada vez que leen un mismo poema. La poesía es libre, está para eso, la escribo para eso. Cuando me dijeron lo bonito que era mi poema sobre la muerte, reí, porque yo lo escribí pensando en lo enamorado que estaba. La poesía no solo se lee, también se interpreta libremente. Y aunque estés siempre condicionado por tus sentimientos, por tu estado de ánimo, tu mood, maldita sea, somos humanistas, eso es lo nuestro. No creo que sea menos libre por elegir un libro en función a mi estado de ánimo. Algún criterio, por escondido que esté, debo tener, y no me parece mal. Pero leer es libertad, es agua, es corriente, lo es. Hasta que llega el hada caramelada, de pequeña atolondrada, pues soñaba con ser hada de cucurucho y varita. Ese poema, siempre ese poema de Gloria Fuertes, y siempre la misma sensación de calor en los pies, no la puedo evitar. Por más que lo leo y leo, durante años y años muy distintos, estando triste, estando eufórico, no importa. Siempre el mismo calor en los pies. No soy libre cuando leo ese poema de Gloria Fuertes. No puedo interpretarlo. Lo que me hace sentir es lo mismo que me hizo sentir cuando me lo contaba mi madre, y lo mismo que sentiré cuando sea anciano. Todos tenemos una hada caramelada que nos encadena a un mismo momento. Cadenas son el colmo de un poeta. Así que no somos libres al leer. Pero yo soy poeta. Así que seguiré diciendo que la poesía es libre. Porque aunque esta pregunta me ha destrozado la vida, no permitiré, jamás, que se me estrechen aún más estas cadenas. Ojos de vela azul.